esta lista de muertes se suma a otro tanto, es decir, aproximadamente, son 39, me parece, las últimas muertes reportadas vinculadas según la minera Poderosa. Según la minera Poderosa, no hemos considerado las otras que no conocemos, porque evidentemente estamos hablando de una zona donde parece que no hay autoridad, o prácticamente no hay autoridad. Y Jessica, en su edición, incluyó las declaraciones del señor Gustavo Adriansen, quien hoy tiene un pedido de censura en el Congreso de la República, cuando él dice: no hemos tomado conocimiento o no se ha confirmado que el hecho que usted menciona sea verdad. ¿No? Es increíble realmente cómo se han hecho de la vista gorda todo este tiempo, porque a esto podemos llamar incapacidad. Entonces, ¿por qué ocupan los cargos que ocupan? No, escuchemos, por ejemplo, lo que ha dicho luego de 2 meses en el cargo. 2 meses en que además aquí en este programa hemos hablado de sus actividades, de su preparación en Media Training. Le hemos reclamado al ministro del Interior decir algo, luego de que asumiera la responsabilidad tras la censura de Santibáñez. Hoy tuvo que aparecer. No había tiempo para más Media Training. Y esto fue lo que dijo en Patás el ministro del Interior. No vamos a permitir que una banda de criminales, organización criminal propiamente dicho, y no una, varias, vamos a perdonarlos. Tenemos que en el menor tiempo posible mandarlos a la cárcel donde deben estar. Todos los peruanos estamos indignados. Yo soy su ministro del Interior, con más de 40 años de policías y en las calles operativamente. Tengo todas las condiciones para defender a mi Perú. Y antes de responder a sus preguntas, quiero decirle que soy un peruano como todos los 33 millones de peruanos. Esta vida se la ofrecemos cuando ingresamos a la escuela. Y esta vida sigue siendo de todos los peruanos. No vamos a... Muy bien, esas eran las palabras de Julio Díaz, enfático, el actual ministro del Interior. Dice: hemos identificado y vamos a hacer que caiga esta organización criminal. Ya les hemos dicho, por lo menos son 7 organizaciones criminales. Hace exactamente un año ya se daba cuenta de los miles de millones de dólares que movía esta actividad. Entre 4.000, que fue el primer cálculo, y el último que llega a 12.000 millones anuales. Por eso la pregunta, y ahora van a entender mejor por qué la voy a volver a formular, es si se están haciendo de la vista gorda, ¿no? Porque en realidad aquí pasa algo muy raro. Ahora, este fue el ministro del Interior. Aparece al lado suyo el comandante general de la policía, el señor Víctor Sanabria. Nosotros hemos hablado aquí también del señor Víctor Sanabria y cuál es... ¿Qué resultados han dado hasta la fecha? ¿Qué resultados? No hay resultados, porque no tienen bandas criminales identificadas o miembros de ellas. El Poderoso está acá, pues acá. Ahí está. Es el problema. El problema está acá. Ahí. Acá es el problema. Ajá. En cambio acá en el Parco y en Buldibuyos no hay problema. Ahí donde están las otras dos. Las otras empresas. El abundante oro en Patás no ha traído hasta el momento progreso o riqueza, sino muerte y destrucción. Tiene que utilizarse todos los mecanismos, estado de sitio o lo que tenga que utilizarse, pero tiene que ir acompañado con servicio de inteligencia para poder desmantelar las bandas criminales que existen en la provincia de Patás. Si no acompaña servicio de inteligencia y solo vas a tomarte la foto, no va a haber resultados. En la feroz y encarnizada disputa por el oro, peligrosas bandas como los Pulpos, la Jauría, la banda del Gordo John y los Compadres han conformado una nueva organización criminal denominada la Gran Alianza 2, que se enfrenta a otras igual de avesadas. Se disputan la zona con otras organizaciones denominadas los Parqueros, el Clan Espinosa y la batería de Loco Franklin. La pregunta que cae de madura es si el propio comandante general de la policía, Víctor Sanabria, sabía toda esta información. ¿Por qué hasta el momento no se puede frenar el sanguinario accionar de estas organizaciones? La situación de la minería formal e informal en Patás es bien complicada. Hay 1.291 reinfos al 4 de mayo, de los cuales vigentes están 530 y suspendidos 761. Para Pedro Yaranga, experto en temas de minería, el desconocimiento del tema, intereses en juego o actos de corrupción han impedido que Patás encuentre calma, pese a conocerse la nueva forma de extorsión que impera en la zona.
no era pedir dinero, sino robar material minero con alto contenido de oro. Corrompían al mismo funcionario de una empresa. Ese funcionario les daba ahí una información clasificada y con eso hacían otro túnel por algún adyacente, ingresaban y robaban material minero, obviamente todos armados. Lo vendían, pues, y por cada volquetada por lo menos estamos hablando de más de 1 millón de soles. Todo indica que sin acciones de inteligencia y sin diálogo con las propias autoridades locales ni rondas campesinas, poco o nada se podrá hacer. Nunca nos han convocado ni nos han invitado. Excepto cuando estaba el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, que nos invitaron al aeropuerto de Chagual y nos estuvieron ahí, nos trataron peor que piñata. En medio de este descalabro, desde el Ejecutivo se anunció la elaboración de un decreto de urgencia para corregir el absoluto desorden en las actividades mineras de la zona, que viene siendo aprovechado por las organizaciones criminales para sembrar el terror y convertir a Patás en tierra de nadie. Bastante claro el informe de Lucho, gracias a Pedro Yaranga por el conocimiento también. Y vamos a la gráfica rápidamente para identificar a estas 7 bandas que él nos ha descrito. No la Gran Alianza, la Jauría, los Pulpos, viejos conocidos, los Compadres, la Banda del Gordo John, el Clan Espinosa, Batería del Loco Franklin y los Parqueros, integrada por venezolanos, colombianos y peruanos. Pero vamos también a compartir con ustedes un comunicado de CONFIEP. Lo hizo en su momento la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo también. En realidad, todos los gremios empresariales, dice CONFIEP, este crimen demuestra una vez más que las economías ilegales tienen el absoluto control de la zona de Patás, que es de facto zona liberada a pesar de encontrarse en estado de emergencia. Cierto, está en estado de emergencia, lo cual demuestra la ausencia de estrategia por parte del gobierno de la zona. Inaceptable que el Estado en su conjunto, poderes ejecutivo, legislativo, judicial, ministerio público, no estén a la altura de las circunstancias y de lo que el país demanda. En repetidas oportunidades hemos manifestado que el problema del crimen organizado no se aborda con responsabilidad y que compete a un Consejo de Estado articulado, que deje atrás sus diferencias en otras materias a fin de tomar acciones contundentes y efectivas para combatir un flagelo que está condenado a la muerte a miles de peruanos. Señores en el poder, olvídense de las agencias de empleo. Olvídense en el Congreso de contratar a los amigos, a los partidarios, que la presidenta también, a los ministros que solo van ahí para defenderla cada vez que se mete en problemas. Eso no puede continuar. A ver, vamos rápidamente ahora con la votación de Reinfo. ¿Quiénes aprobaron la ampliación de este sistema que ha sido pervertido? 29 de noviembre de 2024, esta fue la votación del Pleno. A ver, a favor, Fuerza Popular con 20, APP 2, ¿no? A favor, Podemos con 3, Perú Libre con 6, Renovación Popular con 10, Acción Popular con 6, Bloque Magisterial 7, Avanza País 4, Cambio Democrático 5, Somos Perú 6, Bancada Socialista 3, Honor y Democracia 1, Bloque Democrático 1, No Agrupados 3. Ahí tienen ustedes la aprobación con 87 votos a favor, 19 en contra, 87 votos, algo que no consiguen otros pedidos en el Congreso. Lo consigue el apoyo a este sistema que ha sido pervertido en el tiempo y que ha demostrado que no sirve, ¿no? Pero que sin embargo el actual ministro ha dicho que no quedaba de otra que finalmente aceptar la extensión del Congreso, y es más, se habla de otra extensión a diciembre, aunque la presidenta dice que no, que van a ver cómo intervienen en eso, y ha suspendido las actividades mineras en Patás. Todas las actividades. Nos vamos en vivo rápidamente al Congreso de la República. Karina Reina Farge está ahí porque el ministro del Interior y otros altos mandos policiales se presentaron en el Parlamento. Vamos con Karina. Adelante. Muy buenas noches, Mávila. Efectivamente, en realidad el ministro Julio Díaz Zulueta estuvo aquí en la Comisión de Defensa. En realidad, él ya venía siendo citado para el día de hoy para que se hable del tema del presupuesto del sector. Sin embargo, no, dadas las circunstancias, ¿no?, y esta masacre que se dio en la zona de Patás, en La Libertad, obviamente se comenzó haciéndole preguntas al respecto
respecto de lo sucedido. Él ha señalado claramente que lo que ocurre en Patas no es solo un problema de seguridad, es un problema mucho más grande que involucra diferentes sectores como... y ha referido que se trata de crimen organizado. Él también ha señalado que habrían sectores económicos, ¿no?, que están involucrados, ¿no? Dijo textualmente, ¿no?, estamos ante un crimen organizado que se mueve con poder, dinero, armas y que aprovecha la falta de control en varias áreas que se necesita fortalecer. Sin embargo, no, muchos congresistas le cuestionaron el hecho de que él haya hecho una visita a Patas y que no se hayan tomado acciones al respecto. Otra cosa que viene sucediendo también, Mávila, aquí en el Congreso de la República, muy aparte de la presencia del ministro del Interior, que por cierto, hay que decir, se retiró sin brindar declaraciones a los medios de comunicación. Nosotros estábamos aquí en Pasos Perdidos esperando que él se retire para poder hacerle algunas preguntas, no, consultarle con respecto a si de repente iba a volver a viajar a Patas, no, si estos 30 días que se ha parado la actividad minera en la zona van a traer consigo de repente otro tipo de acciones de seguridad, pero él prefirió retirarse por una de las puertas laterales, no, se vio salir su vehículo blindado sin brindar declaraciones a la prensa. Lo que han dicho algunos congresistas es que, si bien es cierto, él ha respondido, hay una responsabilidad política sobre lo sucedido en esta zona del país, y por ello también se sabe, ¿no?, que se están reuniendo firmas en busca de una moción de censura en contra, ya no exactamente del ministro del Interior, sino del premier Gustavo Adrianzen. Sería el congresista Eduard Málaga quien está promoviendo esta moción de censura. Hasta horas de la mañana eran 19 firmas con las que se contaría para que proceda, sí, pero hay que tomar en cuenta que se necesitan 33, es decir, no faltarían que 14 congresistas más se unan a esta moción, ¿no?, para de alguna manera censurar al premier Gustavo Adrianzen. Así es, Karina. La presidenta ya se pronunció al respecto. La presidenta ha dicho que no se consigue nada cambiando funcionarios, que así como ocurrió con la salida del ministro del Interior en su momento, el señor Santibáñez, tampoco ocurriría ninguna mejora cambiando a su premier. Sin embargo, la ira del Congreso, el disgusto, tiene que ver con el hecho de que él minimizó o negó en su momento, puso en tela de juicio, puso en duda algo que había ocurrido y que era verdad. Karina, muchas gracias por estar con nosotros esta noche y por trasladarnos la información desde el Congreso. Vamos a la historia ahora de este general del ejército que choca, ¿no? Provoca un accidente de tránsito. Es un personal del ejército, pero en retiro, y cuando la policía se acerca a intervenirlo por lo aparatoso del accidente, el señor pues se defiende alegando que es un militar en retiro y que por lo tanto se resiste a que le pongan las esposas y tuvieron que utilizar incluso la fuerza para detenerlo. Vean las imágenes y el informe. Esta camioneta fue chocada y sacudida con brutalidad. Pero lo más escandaloso no fue el impacto, sino el autor. Pero si fueras un general, no serías un borracho. Ernesto Luis Castillo Fuermán, ex militar del ejército, un hombre entrenado para el orden que desató el caos. Se rehusó a colocarse los grilletes como si las leyes no lo alcanzaran. Hágale caso a la ley. Los dos policías intentaban subirlo a la patrulla, pero el excomandante se atrincheró, por lo que tuvieron que reducirlo por la fuerza. Los vecinos no se callaron, lo vieron manejando ebrio, sin control, sin vergüenza. Pero si fueras un general, no serías un borracho. Este antiguo comandante del ejército incluso se tiró al piso, hizo de la vereda su campo de batalla, hasta alardeó de su cargo para evitar ser detenido. Los agentes de seguridad tuvieron que usar la fuerza para meterlo al interior de la unidad. Lejos de dar el ejemplo como ex autoridad, hizo un gran espectáculo. Incluso en un momento pateó a uno de ellos.
Ayúdame, por favor. El carro blanco ha chocado contra este directamente, un choque nada más. Hasta el 2024 ocupó un alto cargo en el Ministerio de Defensa, donde fue jefe de tecnologías. El choque ocurrió en la cuadra 1 del Jirón Mimosas, en Barranco. No hubo heridos, pero sí una camioneta destruida y una imagen aún más golpeada. Fuimos hasta la dirección que figura en la ficha RENIEC del ex militar, pero no lo ubicamos. Se espera una sanción firme y ejemplar. Nos vamos rápidamente hasta Chiclayo. Un reportero de un medio nacional sufrió el robo de su celular cuando en ese preciso instante hacía una transmisión en vivo. El ladrón en moto se dejó ver el rostro al tener la cámara activada. Impresionante lo que ha ocurrido. Vamos a ver las imágenes, si nos permiten, porque todavía vemos al militar. Esas son las... Furiosa con los medios, salió alguna vez a decir que sí, se había operado, pero que era una operación inevitable, porque no podía dormir, de un mal que la aquejaba, ¿no? Y que, ¿de qué cirugías estéticas están hablando? Si además ella estuvo consciente durante todo el tiempo. Bueno, luego, y con permiso judicial, que es lo que se necesitaba para romper el silencio del médico a cargo, el doctor Mario Cavani sale a la prensa y confirma lo que todos sabíamos ya. Lo que era un secreto a voces, que la presidenta de la República había mentido una vez más. Exactamente igual a lo ocurrido con los Rolex. Que es una herencia, que tengo ahorros, y a la hora de la hora, hasta la cajita de los aretes sacó. Ahora lo mismo con el tema de las cirugías. El asunto va a traer cola. En el Congreso hay una denuncia constitucional, le vamos a contar en unos instantes sobre esas reacciones, pero vamos a lo que ha ocurrido y que nos ha llamado a sospecha 24 horas después de las revelaciones hechas por Mario Cavani, porque han agredido a su abogado. Iba camino de una notaría cuando lo golpean en el rostro y además le roban el celular, donde tiene seguramente información importante, porque es el asesor legal del cirujano que ha dejado mal parada a la presidenta. La nota de Igor Malca. Quien acompañó al Congreso el 11 de abril pasado al doctor Mario Cavani fue su abogado Alex Starost. Hoy, curiosamente, un día después de conocerse la versión de su patrocinado, el letrado ha necesitado pasar por un médico legista. Según este documento obtenido por la Unidad de Investigación de Ocurre Ahora, a Starost lo asaltaron este lunes, lo golpearon en la nariz y le robaron el celular al salir de una notaría en Surco. De momento teme por su seguridad y por ello no quiso dar declaraciones ni sobre su ataque ni sobre lo dicho por su cliente, que contradice a la presidenta de la República. No fue una intervención estética. Lleva razón, no fue una, sino fueron 4 operaciones estéticas, retoques, como los ha llamado el cirujano plástico, a un dominical, tras ser autorizado por el Poder Judicial a hablar sobre sus procedimientos. Está claro que Dina Boluarte nos ha mentido una vez más, que es una mujer superflua, que ha dejado de gobernar para arreglarse la cara. Cavani ha confirmado que fueron en total 5 las cirugías, solo una de ellas fue funcional, es decir, para mejorar su respiración, la mencionada por Dina Boluarte. Fue una intervención necesaria e imprescindible para mi salud. Necesaria, quizás imprescindible, se puede debatir. Lo cierto es que la mandataria omitió las otras 4, las estéticas, a la propia nariz, a los párpados, injertos grasos al rostro y la colocación de hilos para rejuvenecimiento. Ha mentido, ¿verdad? Y un presidente que miente. Ha infringido la ley de transparencia y todos los principios que deben observar todo funcionario. ¿Usted firmaría una moción de vacancia? Hay que ver quién la reemplazaría. ¿Salguana? ¿Con un patazo así? Bueno, él es el asesor de todos los mineros ilegales, ¿no? Según el médico, ese 28 de junio de 2023 sedó a la jefa de Estado para después aplicarle anestesia local, es decir, fue dormida, un procedimiento que en algunos pacientes provoca amnesia temporal, no recuerdan nada de la operación. Eso y las siguientes horas de recuperación podrían haber afectado su labor. Tú puedes mentir, ¿no es cierto? Tu propio doctor puede desmentirte y no pasa nada. Eso se llama fariseísmo.
Y eso es lo que está ocurriendo. En tiempos normales, la señora Dina Boluarte ya hubiera sido vacada. Se pone en cuestión la legitimidad de los decretos emitidos esos días. Uno en concreto presenta una firma que se sospecha no es de la mandataria. Un sector de la izquierda espera que este asunto sirva de impulso a la moción de vacancia que promueve y consiga las firmas para su debate y votación, pero la habitual cautela prima en la mayoría. Claro, pero el hecho de que uno esté internada no significa que esté sedada las 48 horas. Entonces, esas especulaciones respecto a un tema tan grave como significa la vacancia de un presidente de la República, tampoco las podemos hacer nosotros sin prueba alguna. Y creo que hay que analizar, ver con los especialistas y analizar el tema, porque en general a todos los peruanos nos ha preocupado esas declaraciones de Cabañi. Ahora, ¿por qué se demora tanto en hablar? ¿Por qué lo dijo ahora? Creo que hay que analizar bien el tema, ¿no? El congresista Carlos Ceballos ha presentado una denuncia constitucional contra la mandataria por este asunto. ¿Ha mentido entonces Dina Boluarte? Claramente. Estas mentiras se vienen dando continuamente. Desde el Rolex, el tema del cofre, ahora el tema de la cirugía. ¿Qué más podemos esperar? En cosas, miren, en cosas simples. ¿Qué no está habiendo debajo del gobierno? La denuncia es por infringir varios artículos de la Carta Magna y por la presunta comisión del delito de omisión de actos funcionales, la cual se ha derivado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esa es la situación de la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué va a decir ahora la presidenta? Que nos equivocamos, que la prensa la odia, que los caviares quieren destruirla. ¿Qué va a decir ahora la presidenta? ¿Con qué cara? Pero vamos a ir a una pausa. Ustedes no se pueden mover porque lo que yo tengo aquí en el celular parece increíble, pero es verdad. La presidenta, a través de la presidencia del Consejo de Ministros, habría pedido que le suban el sueldo. La presidenta Dina Boluarte, sí, la misma, que ni siquiera pagó las cirugías al doctor Cabañi. Y hay todo un tema ahí con el doctor, quizá por eso está haciendo esta solicitud. La presidenta Dina Boluarte, la que miró a otro lado, la que mintió, la que vio cómo evolucionaba el tema de la inseguridad y que para ella no pasaba nada y sus grandes ministros estaban y tenían la situación bajo control. Estaría pidiendo cerca de 36,000 soles, es más del doble eso, o el doble por lo menos. Vamos a regresar con los detalles de la solicitud y el documento que habría enviado ya la presidencia del Consejo de Ministros al ministro de Economía y Finanzas. Pero vamos inmediato con los detalles de la información sobre la presidenta Dina Boluarte y su incremento de sueldo. Y citamos a la colega Carla Ramírez, que ha publicado a través de su cuenta de X la siguiente información. Ella señala que el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó el incremento en 125% del sueldo de la presidenta Dina Boluarte. Pasaría de 16,000 mensual a casi 36,000 por mes, según un informe del Ministerio de Economía que ya ha sido enviado a la PCM. Las presiones, dice, para ese fin vinieron del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzen, del secretario general de Palacio, Enrique Vilches, según fuentes del equipo de investigación de Panamericana Noticias en este caso. Carla Ramírez ha publicado esto en su cuenta de X. Información entonces vinculada al salario que percibe la presidenta, es el que se podría haber incrementado en 125%. A ver, la situación es compleja, ¿no? Porque la presidenta parece no entender que no está haciendo las cosas bien y que no se justifica. ¿Cuál es el argumento detrás de un incremento de sueldo a poco menos ya de un año de que se lleven a cabo las elecciones? No termina de entender la importancia de la imagen que debe proyectar incluso como mandataria. Es peligroso, la presidenta se considera intocable, la presidenta cree que no debe rendir cuentas, la presidenta cree que puede mentir, la presidenta no ha ido a patás, como no viaja por el Perú hace mucho tiempo, como no está allí donde se requiere la presencia del Estado y de lo que esto supone, más allá de lo que puede o no ella resolver en ese momento, es su presencia en el lugar. El alcalde de Patás lo decía, la presidenta aquí no ha venido, no habló con los deudos, no se solidarizó o no se solidariza con las familias de la gente que pierde su vida todos los días a manos de delincuentes.
La presidenta utiliza los eventos públicos simplemente para decir que ella tiene las manos limpias y que le va a dejar la valla muy alta al siguiente gobierno y que la historia reconocerá sus logros. La presidenta vive, como se ha dicho hace mucho tiempo, en una burbuja y no tiene intenciones de romper una ventanita de esa burbuja y mirar un poquito más allá, porque tiene alrededor gente que sigue cuidando que esa burbuja no se quiebre, ni que se abra una ventana. En fin, vamos a ir con otra nota. Nos vamos a Independencia, donde se ha registrado allí un enfrentamiento entre vecinos por rejas que se colocan, como ocurre en otros vecindarios, para seguridad, para proteger algunas calles y algunos vecinos. Bueno, hay vecinos enfrentados y estas son las imágenes que estamos viendo de cómo asaltan las camionetas, asaltan los vehículos. Vean ustedes a los delincuentes en acción, ¿no? Robando autopartes, lo que pueden sacarle a los autos, ¿no? Y lo que sucede es que en ese contexto se han retirado las rejas que servían de protección para algunos vecinos y esto pues ha propiciado que haya dos bandos enfrentados. Vamos con la nota. Al vivo vamos con Candy Quispe. Adelante, Candy. ¿Cómo estás, Mávila? Muy buenas noches. En esta calle, donde en estos momentos vemos a estas personas protestando, había unas rejas metálicas colocadas a lo largo de la pista desde hace ya más de 20 años. Sin embargo, los vecinos se dieron con la sorpresa que el día de hoy llegaron agentes de fiscalización con combas, herramientas y retiraron la reja. Una situación que preocupa a los vecinos, pues creen que tras el retiro de las rejas se va a incrementar la inseguridad, los robos, los asaltos que hemos visto que se producen a toda hora del día. Vamos a conversar con los vecinos quienes han salido a protestar por el retiro de las rejas. Señora, buenas noches. Nos comenta que llevan 20 años con la reja, ahora que se ha retirado. ¿Cuál es el temor? ¿Qué cosa sucede en esta zona de Independencia? Sí, señorita, buenas noches. Lo que pasa es que acá nosotros tenemos esta reja, 20 años lo tenemos, y lo que ahorita queremos es que nos devuelva la reja. ¿Por qué? Porque ahora van a empezar a robar, a desmantelar acá las casas, sobre todo. Yo tengo una madre discapacitada que la saco al hospital y que de repente salgo y comienzan acá a pasar motos, micros, todos pasan por acá, señorita. Entonces nosotros queremos nuestra reja. Señor alcalde Reinaga, por favor, queremos nuestra reja. Por favor, porque usted nos ofreció, se comprometió que esta reja no va a salir para nada y ahora nos sorprenden saliendo a la reja, nos sacan con todos acá, toditos llenos con sus goris, con su serenazgo, con todos acá. Yo incluso he salido y me he sorprendido acá, que como justamente acá. Ahora, han sacado la reja de al fondo, pero lo han guardado y nuestras rejas se han llevado. Y quiere que paguen 5.800 soles por nuestra reja, que regresen. Nos han costado a todos acá, señora. Estamos exactamente en la calle 4 de abril, Mávila, como comenta la vecina, no es la única reja. A 2 cuadras hay otra reja que también ha sido retirada. Ahora nosotros nos hemos acercado a personal de fiscalización. Nos informan que algunos vecinos se quejaron, pues aseguran que violan la libertad de tránsito de las personas, conductores. Incluso las rejas, según algunos vecinos, eran usadas como cocheras. Ahora, hay una vecina que nos comenta que ha sido multada por precisamente la reja. Señora, ¿a usted la multa el municipio? Sí, señorita, buenas noches. A mí me han multado con 5.850 porque por una denuncia anónima que han recibido la municipalidad de fiscalización con mi nombre, que yo soy la persona que he puesto la reja. Ahora, ¿qué le respondería a los vecinos que aseguran que las rejas están violando la libertad de tránsito de las personas? Si eso nosotros todos en conjunto, en una reunión, porque todas las casas han sido asaltadas, los niños han sido violentados, maltratados con los carros que vienen acá y todo eso es una cosa desesperante para nosotros. Hemos pedido esa seguridad, nos hemos reunido, hemos dado nuestro dinero para poner nuestras rejas. Y
Las opiniones, Mávila, están divididas. Vemos ahora a todos estos vecinos quienes piden que se regresen las rejas. Así ellos se sienten más seguros ante la ola delincuencial. Hay otros vecinos, por su parte, que no quieren las rejas, pues no pueden llegar con facilidad con los vehículos. En caso de emergencia, por ejemplo, los bomberos, por dónde pasa. Pero es una situación que no solo pasa aquí en Independencia. En todo Lima, las rejas están por muchas calles y ahora los vecinos lo que piden es mayor presencia policial de Serenazgo. Precisamente ellos son los encargados de reforzar la seguridad, Mávila. Muchísimas gracias, Candy, por la información. Así es, pues los ciudadanos se ven obligados a tomar algunas medidas. A veces, de pronto, esto no encaja en la normativa de algunas municipalidades, pero ¿qué se hace? Uno tiene que protegerse. Lamentablemente, la situación está así. Tenemos información, atención, de último minuto, que liberó a este sujeto acusado y con antecedentes de pedofilia. La madre de su última víctima está pidiendo, por favor, evalúen la sentencia. Hay antecedentes. Este señor es reincidente en el mismo delito. El informe. Ay, ¿por qué no me envías foto de tu yate que te he pedido? Habla bonito, pues. Muéstrame una foto de tu, ya tú sabes. ¿Pero que con tu novia ya has tenido experiencia, tu sexo o qué? La crudeza y el desparpajo con la que este sujeto pide a una menor de 12 años enviarle vía WhatsApp fotos de sus partes íntimas no fueron suficientes para la jueza de paz letrado de Picota, Verónica Chocsevela, quien ordenó la liberación del pedófilo con una condena que más parece un premio. La tragedia para Lucía, como llamaremos a esta niña para proteger su identidad, comenzó en noviembre del 2024, cuando practicaba danzas típicas en su colegio. Un sujeto la acechaba desde las sombras. Un día le dijo: quiero ser tu novio, quiero tener relaciones sexuales contigo. Podemos viajar, te voy a comprar ropa, te voy a dar plata. Dile a tu compañero que haga lo que le pido porque va a ganar dinero gratis. Los voy a llevar a muchos lugares, van a vivir en un departamento. Por las noches van a ganar dinero. Se trataría de una persona con un perfil psicológico, no de prácticamente de pedofilia. Lucía denunció con su madre al pedófilo ante la policía. Se logró la captura del sujeto a los pocos días, dándole una prisión preventiva de 9 meses. Hola. ¿Qué tanta experiencia has tenido? Mi batería se estaba por apagarse. ¿Dónde te veo? Pero dime, ¿qué tanta experiencia has tenido? ¿Con cuántos? ¿1, 2, 3? ¿Más? ¿Y conmigo quieres tener esa experiencia o qué? Hace unos días, la madre de la menor se enteró que el sujeto, quien le pedía a su hija encontrarse en un hostal para tener intimidad, estaba libre. Irónicamente, lo habían liberado por declararse culpable bajo el sometimiento de proceso especial de terminación anticipada. A raíz de eso, el señor ahora actualmente está libre. Yo no sabía absolutamente nada de esta maniobra que hizo la fiscal juntos con la FESA para que le den libertad al señor. Además, es reincidente por el mismo delito, como se puede ver en este parte policial del 17 de agosto del 2022, donde otra menor de edad indicó que al salir de su colegio, una persona mayor de sexo masculino la empezó a seguir por la calle. Logra acercarse a ella para entregarle un papel con su número telefónico e insistirle que tenga comunicación con él. El mismo sujeto le habría realizado tocamientos indebidos en la parte trasera de la menor. Este caso aún se encuentra en investigación y no fue suficiente para que la fiscal Luz Angélica Pretel pida severidad en la investigación. Es totalmente descabellado. No puede haber una terminación anticipada para una pena suspendida de una persona que ha sido partícipe en la comisión de un delito, donde ponen agravio la indemnidad sexual psicológica de una menor. Las leyes están hechas para impartir justicia y se deben respetar, pero también se debe tener una fiscalización estricta a las autoridades que le imparten para que no hagan parecer que las condenas son premios para los agresores. Nos vamos, señores. Que tengan buenas noches. Quédense con Andrea. Regresamos mañana a 7:30 en punto.